El día de hoy estamos pues muy contentos porque vamos a hablar de un tema muy dulce, un tema que teníamos pendiente y que estuvimos trabajando justo por todos nuestros amigos que disfrutan las delicias turcas, es decir, el Turkish Delight, y que además son ávidos lectores y amantes de Narnia. Sí, porque el día de hoy vamos a hablar de cuál es la relación entre Turquía y Crónicas de Narnia. Bueno, pues como ustedes saben, Narnia es la historia de un mundo mágico al cual llegan unos niños que en su paso por esta tierra mágica van a ir descubriendo sus habilidades, sus recursos, sus dones y por supuesto los retos a los que se van a tener que enfrentar para poder llegar a recuperar lo que es suyo, lo que les pertenece por linaje. Y bueno, pues obviamente en un mundo que paralelamente les ofrece, a diferencia de lo que pasa en la realidad, pues un lugar para ser felices, para vivir en familia, pero sobre todo para reinar sobre el mal, es decir, para hacer la oportunidad de un cambio en una tierra, justo en un momento en el que se estaba dando una tremenda guerra que pues nada más y nada menos es la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando nosotros de la novela del autor C.S. Lewis, quien escribió el libro Crónicas de Narnia y después ya los textos que van a dar pie a la saga, justo después de una temporada en la que él pues vivió en Turquía. A partir de su vivencia es que, por supuesto, obviamente de todo un proceso de cambios en su vida y de su imaginación, él va a crear una historia que a chicos ya grandes apasiona, que sigue siendo el número uno, una serie muy querida en todo el mundo, y justamente hasta tiene su día, el Narnia Day, que justamente es el día que fue publicado por primera vez. Este es en noviembre. En este día, en todo el mundo, todos los lectores amantes de Narnia hacen una lectura en línea o hacen clubes de lecturas donde pueden compartir sus pasajes favoritos, y bueno, realmente es una locura. Hay gente que se caracteriza de los personajes de Narnia y que obviamente pues ha crecido con una historia que realmente está llena de poesía y sobre todo llena de esperanza. Pero ahora, ¿cuál es la relación entre el Turkish Delight, un dulce real, y la novela? Bueno, pues a partir de lo que les comentábamos acerca de la experiencia del escritor, del autor, que además tiene frases maravillosas que podemos encontrar donde hace referencia a los cuentos de hadas, la importancia de retomarlos de su análisis. Bueno, lo que se menciona es que después de la creación de su obra y de su publicación, pues se va a reforzar mucho lo que fue ahora sí que la venta de este dulce, pero este dulce que decimos nosotros es la delicia turca, ya había llegado mucho antes a Europa. Lo que se menciona es que pues en el primer libro mencionábamos de Narnia, este libro que se conoce como El león, la bruja y el armario, nosotros tenemos la historia de unos niños que para sobrevivir su madre tiene que mandarlos fuera de, ahora sí que del lugar donde se está desarrollando toda la invasión. Cuando estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, que están en plena guerra, y para que sobrevivan estos niños, pues ellos tienen que viajar y hospedarse con un hombre, en la casa de un hombre que es toda seriedad y rigidez y que les permite hacer lo que quieran excepto entrar a una habitación. Lucy, la niña pequeña de esta familia, de estos hermanitos de los que estamos hablando, pues va a investigar un poco qué pasa en esa casa, y cuando descubre adentro de ese salón prohibido un gran armario, sin saber que es un armario mágico, ella lo va a abrir, y al entrar a jugar entre la ropa, las pieles, ella va a descubrir que hay un mundo, y es el mundo de Narnia. Más tarde, su hermano mayor, Edmund, va a entrar a este mundo fantástico cuando descubre que algo ha pasado, que alguien está moviendo algo en ese armario. También entra por curiosidad al cuarto
y él va a entrar justo en el momento en que la reina de hielo, Jadis, que es la malvada de la historia, pues ha entendido que se está cumpliendo una profecía que la va a quitar a ella del poder. El travieso Edmund, que no sabe en dónde está y que además se está mostrando en la historia pues que él es bastante rebelde, va a encontrarse con esta reina y pues sin entender muy bien qué está pasando, al ofrecerle ella que a cambio de información y que a cambio de que renuncie a sus hermanos, a su familia, le va a ofrecer ella lo que quiera, pues él le pide, justo cuando ella le dice qué es lo que más quieres o qué es lo que quieres comer, él le va a decir Turkish Delight, y entonces de las manos de la bruja blanca va a salir la magia que va a producir la cosa más hermosa del mundo. Una caja circular que podemos imaginar que es de un metal con piedras preciosas, que adentro trae piezas, cubitos que vemos que crujen, que están cubiertos de azúcar, que alcanzamos a notar que son de algún sabor frutal por su color y que disfruta el niño como algo fuera de serie. En este episodio de la serie, bueno, lo que se dice es que causó tal impacto en los extranjeros esta imagen que decían, ¡ay, los dulces de Narnia! Y empezó a desarrollarse todo un fanatismo en relación a este dulce. Mucho se comentó en la prensa extranjera, en artículos, pues acerca de la relación de Narnia y de estas delicias turcas que son capaces de hacer que un niño renuncie a su familia. Según la gourmet llamada Kara Strickland, que hizo una investigación seria sobre el tema, la afición de los extranjeros por las delicias turcas ya tenía por lo menos varios años atrás, es decir, se remontaba al siglo XIX. En su investigación ella encuentra que, como sabemos nosotros, el verdadero nombre de este dulce era Rahat Lokum. ¿Qué significa? Bueno, tiene varios significados. Rahat Lokum, que es el nombre completo, Lokum significa pedazo de delicia, y algunos interpretaron que era como un analgésico para la garganta. Es interesante porque en todo lo que es Turquía hoy en día se le conoce como Lokum, pero para otros países de Medio Oriente, por ejemplo Líbano, es muy común que le digan raja, igual que en otros países. Los árabes lo conocen más como raja, los turcos le dicen lokum. En Europa se le conoce como Turkish Delight, al igual que en Estados Unidos, y bueno, en los países de América Latina o hispanohablantes se le dice delicia turca. Los europeos, al probar este dulce que se dice que lleva un inglés a Europa, intentaron reproducir esta delicia, esta confitura que está hecha a base de maicena, agua, aceites, flores, frutas, cubierto de azúcar, y que gracias a su proceso toma esta forma que no se descompone. Ellos quisieron reproducir el sabor, pero nunca captaron el sabor original, porque bueno, sí, finalmente ellos se dedicaban a la producción de toda una dulcería muy importante, pero no entendían qué era el secreto. ¿Cuál era el secreto? En ese momento empezaron entonces a importar delicias del Imperio Otomano, que por supuesto era una comida que solo podían disfrutar las personas ricas de Europa por lo caro que era llevarlo desde tierras tan lejanas. En Turquía, en la actualidad, como sabemos, el lokum es un dulce muy popular que se ofrece tanto al que llega a casa como en los velorios, afuera de las mezquitas, los viernes, cuando se hacen las oraciones. En sí es un regalo común, está presente en todas las casas, en la toma del café, cuando se toma el té, y en algunas ciudades es más rico que en otras, porque, bueno, en ciudades donde se produce la rosa, por ejemplo, estamos hablando de ciudades donde se produce mucho para hacer aceites, por supuesto que es ahí donde el lokum de rosa y de pétalos, bueno, va a ser de un sabor sublime. Y en Afyon, por ejemplo, se produce quizá uno de los sabores más deliciosos, que es el sabor del lokum sultán, que está relleno de una crema, bueno, exquisita, basada en leche bueno, ahora sí que lo que dicen es que en leche de búfalo, y bueno, con ese pistache que lo corona. Es de verdad un dulce, pues sí, merecedor de un lugar
en un reino mágico. Lo que se menciona es que C.S. Lewis comenzó a escribir la serie de Narnia hacia 1939 y la completó en 1950. Es entonces que coincide exactamente con todo este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Dado que menciona él a Lucum como cada pieza era dulce y ligera justo en el medio, se pudo dar como una idea al público de cómo era la textura de este dulce, que como decimos es una confitura que está cercana al bombón, al latte. Es chiclosa, pero no tiene esta textura que se queda en los dientes. Realmente es muy suave, aunque por fuera se vea como un cubo que tiene cierta rigidez, o porque tiene pistaches o nueces, pudiera parecer que va a ser dura. Realmente en el centro es muy suave, se deshace en la boca. Bueno, pues gracias a estas descripciones, pues la gente tuvo oportunidad de probarlo. Y por esta solicitud de Edmund que le hace a la reina, es decir, a Jadis, bueno, pues todo el mundo quería comer esta delicia, aunque el autor no menciona cuál es el sabor. Sin embargo, en la producción cinematográfica que se va a hacer, lo que se parece anunciar es que el sabor de Lucum, o por lo menos así lo propone el director, es el de fresa. Sí, así es. Por supuesto que el autor no tenía intención de dar más detalle, porque al final de cuentas lo que importaba era esa explosión de sabores en la imaginación del lector, y sobre todo porque él tenía un gran interés por la cultura turca. No solamente hay mención de este dulce dentro de la cultura que le va a él a llamar la atención y que va a poner en la novela. Existe, por ejemplo, varios nombres de personajes como Tash, que es el dios maligno y que viene de la palabra turca piedra, así como el nombre de los gobernantes nobles de la serie, que son Lahmut, Tarkan, que obviamente vienen del turco, y sin duda el león, ese maravilloso león que tiene que ver, claro, con un personaje que puede representarnos a un ser espiritual o a Dios, pues Aslan, que en turco significa león. Finalmente, lo que podemos entender es que Lewis, que vive este proceso de la caída del Imperio Otomano, de la caída a nivel mundial del mundo que conocía, pues él decide rescatar la inocencia y ahora sí que rescatar a los niños, al niño interno de cada uno, con los sabores, los olores, la posibilidad de estar en un lugar mejor donde uno es rey y reina y siempre lo será. Porque como dice, quien ha sido rey en Narnia o reina en Narnia, una vez siempre lo será. El Lucum hoy en día podemos encontrarlo en muchos lugares. Es un dulce que la verdad, quien lo prueba, bueno, puede describir que no hay similar. Ahora sí que en su experiencia no hay otro dulce que se le asemeje. Y bueno, pues tiene que ver con la historia de los sultanes. Fue creado más o menos un poquito más de 400 años. Ya la sultana Hurrem lo degustaba y lo disfrutaba, y tanto servía como regalo como para envenenar personajes importantes, ya que pues el Lucum, les decía, era de verdad un placer, era una delicia que se compartía, sobre todo en tiempos de Ramadán, a los reyes, a los visitantes importantes del palacio. Y claro que todo el mundo quería tener acceso a tal joya, que finalmente mencionan surge del deseo de un sultán por buscar el mejor postre de todo el imperio. Es así que los cocineros imperiales van a buscar entre sus recetarios y así encuentran esta gominola que mencionamos, pues es muy pequeña, cabe entre los dedos, dura un poco en nuestra boca y para siempre se queda en nuestro corazón. Amigos, los invitamos a que prueben, por ahí podemos darles algunos consejos, y que lean Crónicas de Narnia, que vean la película y que disfruten la presencia de la cultura otomana en esta magia y sobre todo en esta lectura que siempre nos llena de esperanza, sobre todo en estos tiempos. Ojalá les haya gustado este video. Les pedimos que le pongan a la campanita y un toque para que nos puedan seguir, que si les ha gustado este video lo compartan, lo comenten. Y bueno amigos, cuídense mucho. Son Regrúshurus. Hasta luego.